La presión arterial es la resistencia que ofrece la pared arterial tanto durante la diástole como durante la sístole ventricular y resulta de la relación entre gasto cardíaco y resistencia periféricas. Si hablamos de gasto cardíaco, bueno, el concepto de gasto cardíaco es la cantidad de sangre eyectada por el ventrículo izquierdo en un minuto. Mientras que las resistencias periféricas, de las cuales ya hemos hablado previamente cuando hablamos de pulso, pues las resistencias periféricas se refiere a la tensión natural de la pared arterial, dada por el músculo liso y fibras elásticas principalmente, aunado a el volumen sanguíneo circulante que ejerce durante la diástole presión sobre la pared arterial interna. Recordarán que las resistencias periféricas también se le llama presión diastólica o postcarga, que la explicaremos más a fondo en las láminas subsecuentes. En lo que se refiere a el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre eyectada, decíamos, por el ventrículo izquierdo en un minuto, depende básicamente de 4 factores. Número 1, la frecuencia cardíaca, es decir, cuántas sístoles se den por minuto. La precarga, es decir, el volumen de sangre que maneja el ventrículo izquierdo inmediatamente antes de contraerse. Número 3, la poscarga, que es la resistencia contra la cual se va a contraer el ventrículo izquierdo. Y la fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en relación a su precarga. No vamos a invertir tiempo en desglosar o en conceptualizar lo que es frecuencia cardíaca, lo que es precarga, lo que es postcarga y lo que es fracción de eyección, porque ya previamente hablamos de ello y habría que repasarlo. Sobre la marcha en este tema de presión arterial vamos a estar hablando frecuentemente de estos factores. Normalmente la pared arterial, aún sin sangre en su interior, tiene cierta tensión, ¿sí? Tiene cierta elasticidad o tiene cierta dureza, la pared de cualquier arteria. Y esa dureza está dada por el músculo liso y las fibras elásticas de su pared. La tensión puede ser variable entre 0 y 10 milímetros de mercurio en condiciones normales. Recordemos nosotros que las arterias tienen 3 capas, tienen una túnica adventicia que está compuesta principalmente por tejido conectivo, tienen una túnica o capa media que está formada básicamente por músculo liso y fibras elásticas, y tienen una túnica íntima a la cual llamamos endotelio, que dicho sea de paso, es considerado el endotelio como el órgano más grande de nuestro cuerpo, dado el gran número de funciones que tiene. Entonces, principalmente lo que es la capa media, constituida por músculo liso y por fibras elásticas, le da a la arteria cierta tensión que decíamos oscila entre 0 y 10 milímetros de mercurio. Es decir, para que nosotros podamos ocluir esta arteria, aún y cuando no tuviera sangre en su interior, mantendría una luz que para ocluirla tendríamos que aplicar cierta tensión que en condiciones normales, como lo decíamos aquí, puede ser hasta de 10 milímetros de mercurio. La tensión que tendríamos que aplicar sobre la pared arterial para ocluirla. ¿Okay? A eso nos referimos con que la pared de la arteria en sí participa en la tensión de la arteria misma por el simple hecho de que su capa media tiene músculo liso y tiene fibras elásticas que generan esta tensión.
Ahora, por otro lado, pues las arterias, al igual que las venas, tienen sangre en su interior tanto durante la diástole como durante la sístole. Y esta sangre dentro de las arterias generan presión también, lo que hace que la pared aún sea más tensa. Esta tensión ejercida internamente de la sangre sobre las arterias, lo cual podemos entender si vemos la dirección de estas flechas blancas, ¿sí? En ese sentido, aquí ven ustedes los glóbulos rojos dentro de la arteria. Esa sangre está ejerciendo tensión sobre la pared interna, ¿sí? Sobre el endotelio. Está ejerciendo una tensión de adentro hacia afuera. Y por lo regular, en condiciones normales, la tensión que ejerce esa sangre al interior de la arteria es aproximadamente en el adulto sano de unos 70 milímetros de mercurio durante la diástole. Obviamente, durante la sístole, pues a esta tensión que ejerce la sangre, tendríamos que sumarle la tensión del volumen sanguíneo eyectado por el ventrículo izquierdo, ¿sí? De lo cual hablamos previamente, recordarán ustedes lo que es la fracción de eyección, lo que es el volumen sistólico, lo comentamos en el tema de pulsos. Pues ese volumen eyectado va a ejercer aún más presión sobre la pared de la arteria, por eso es que tenemos una presión sistólica y tenemos una presión diastólica. En este momento yo me estoy refiriendo exclusivamente a la presión diastólica, me estoy refiriendo exclusivamente a lo que son las resistencias periféricas o la postcarga, que insisto está dada, número uno, por la tensión natural de la pared de la arteria, dado principalmente por sus fibras elásticas y el músculo liso, cuando hablamos de una arteria sana, más la tensión que ejerce del interior hacia la pared, la sangre o el volumen sanguíneo que tiene el individuo cuando está en diástole. Tendremos que hablar, y lo haremos ahorita un poquito más adelante, de cómo se distribuye la sangre en todo el aparato circulatorio. Y vamos a ver que en realidad la cantidad de sangre que está en el continente arterial es mucho menor que la que está en el continente venoso. Bien. Tendremos que hablar de algunos aspectos anatómicos para poder entender lo funcional. Y tendremos que hablar de lo que son los grosores de las paredes ventriculares y auriculares. Y tendremos que recordar la ley de Frank-Starling. Veamos, generalmente, y todo lo que voy a decir es en condiciones normales, el grosor de la pared ventricular izquierda y del tabique interventricular es de entre 11 y 14 milímetros. Eso es lo que mide el grosor del ventrículo izquierdo y el tabique interventricular, mientras que la pared del ventrículo derecho tiene un grosor aproximado de 5 a 7 milímetros. ¿Por qué? Aquí tenemos en esta figura, vean ustedes el grosor de la pared del ventrículo derecho y vean ustedes el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el doble de grueso. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a que el ventrículo izquierdo se contrae con mucha más fuerza que el ventrículo derecho por cuestiones necesarias relacionadas con la hemodinamia. El ventrículo izquierdo tiene que luchar contra resistencias periféricas mucho más altas que el ventrículo derecho. Eso hace que tenga que generar más fuerza de contracción y al generar más fuerza de contracción, esto hace que su pared sea más gruesa, se hipertrofie en condiciones normales. Estos son medidas, como les decía, promedio, medidas normales. Y aquí
aplica la ley de Frank-Starling, que recuerden, esta ley dice que la fuerza con que se contrae la fibra muscular cardíaca es directamente proporcional a su estiramiento previo. Y ya explicamos que cuando el ventrículo izquierdo está a punto de contraerse, cuando tiene completa supercarga, sus paredes están distendidas por la sangre que tiene en su interior, y esa distensión, acorde con la ley de Starling, pues le va a provocar determinada fuerza de contracción cuando le llegue el estímulo eléctrico, y esa fuerza de contracción, pues sabemos, oscila alrededor de los 120 milímetros de mercurio. Es la que va a comprimir la sangre que está dentro del ventrículo. Acuérdense que estamos hablando del ventrículo izquierdo, para eyectar esa sangre hacia la arteria aorta. Ahora bien, las aurículas. Las aurículas tienen grosores muy, muy pequeños. Las aurículas, su pared, el grosor oscila entre 0.5 y 3.5 milímetros. La pregunta aquí sería, ¿por qué las aurículas tienen esos grosores tan ínfimos, tan pequeños? ¿Qué acaso las aurículas no se contraen? Sí, sí se contraen, pero explicaremos más adelante, cuando hablemos del ciclo cardíaco, que cuando las aurículas se contraen, prácticamente no tienen estiramiento de sus fibras musculares. Tienen fibras musculares, tienen músculo cardíaco también, pero tienen mucho menos músculo cardíaco que los ventrículos, y además, cuando las aurículas se contraen, no están llenas, al contrario, están semivacías. Se considera que en condiciones normales, cuando las aurículas se contraen, en su interior tienen, si acaso, un 20 o un 30% de la sangre que llegaron a tener en un momento dado. Por lo tanto, si cuando se contraen ya prácticamente no tienen sangre en su interior, recuerden que las paredes del corazón se contraen a causa del estímulo eléctrico, no por la cantidad de sangre que tengan. Cuando se contraen, están las aurículas semivacías, por lo tanto prácticamente no hay estiramiento de sus fibras musculares, y entonces la fuerza con la que se contraen es mínima, de 4 a 8 milímetros de mercurio, como veremos más adelante. Y con esa fuerza de 4 a 8 milímetros de mercurio, pues realmente no hay un engrosamiento significativo del músculo cardíaco en ellas. Por eso es que miden entre medio milímetro y 3.5 milímetros en su grosor, ya que cuando se contraen no tienen estiramiento prácticamente sus fibras musculares. Estoy hablando de las aurículas, desde luego. Por lo tanto, se contraen con una presión muy pequeña que oscila entre los 4 y los 8 milímetros de mercurio, a diferencia del ventrículo izquierdo, que cuando se contrae tiene bastante estiramiento y se contrae con 120 milímetros de mercurio, y el ventrículo derecho se contrae con una fuerza aproximada de 25 milímetros de mercurio. Pero bueno, esa es otra historia que abordaremos, lo del ventrículo derecho, un poquito más adelante. La precarga. ¿Sí? Dijimos que la precarga es la cantidad de sangre que alberga, que contiene una cavidad cardíaca inmediatamente antes de contraerse. ¿Sí? O si lo quieren llamar ustedes como volumen diastólico final, lo pueden hacer también, pero se oye más bonito, más representativo y más comprensible el término de precarga. La cantidad de sangre que contiene una cavidad cardíaca, cualquiera de las cuatro, inmediatamente antes de contraerse. El ventrículo izquierdo tiene una precarga aproximada, insisto, estos son valores promedio, de 150 mililitros. Aquí estoy hablando de mililitros de sangre. El ventrículo derecho tiene aproximadamente 165 mililitros de sangre de precarga, y las aurículas
inmediatamente antes de contraerse, tendrán entre 50 y 57 mililitros de sangre cada una para contraerse y vaciarlas hacia el ventrículo correspondiente. Recuerden que anatómicamente la aurícula izquierda pues se vacía hacia el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. No hay interconexiones normales entre el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Deben estar separados. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. La fracción de eyección o fracción de expulsión, como le quieran llamar, es del 45 al 60% para el ventrículo derecho y del 50 al 65% para el ventrículo izquierdo. Les recuerdo que la fracción de expulsión o de eyección se refiere al porcentaje de sangre que eyecta una cavidad en relación a su precarga. O sea, ¿qué porcentaje de sangre va a expulsar esa cavidad cuando se contraiga? Cuando se contraigan sus paredes, obviamente, en relación a la cantidad de sangre que tenía. Porque principalmente los ventrículos, o específicamente los ventrículos, no son capaces de contraer el 100% de su precarga y no son capaces de expulsar ese 100% de su precarga por razones hemodinámicas, como lo son el hecho de que tienen una resistencia en contra. En el ventrículo derecho pues tiene en contra la resistencia de la arteria pulmonar, mientras que el ventrículo izquierdo tiene en contra la resistencia de la arteria aorta. Resistencia o poscarga, que es lo mismo. Entonces esto hace que sea difícil que eyecten la totalidad de su sangre, y si a eso le sumamos que la sístole ventricular dura aproximadamente 0.3 segundos, 3 décimas de segundo. Si dura 3 décimas de segundo la sístole ventricular, y aparte tienen en contra una resistencia, no pueden eyectar el 100%. Entonces la fracción de eyección o de expulsión es del 50 al 65% para el ventrículo izquierdo, la llamada FEBI, por sus siglas, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y del 45 al 60% para el ventrículo derecho. ¿Ok? La fracción de eyección del ventrículo derecho. ¿Ok? Veamos los valores normales promedio. Veamos los valores normales promedio de algunos aspectos hemodinámicos muy importantes. Veamos cuáles son los valores promedio desde el punto de vista hemodinámico en los ventrículos, en las aurículas y en los grandes vasos. La presión sistólica. Presión sistólica. El ventrículo derecho se contrae con una fuerza aproximada de 25 milímetros de mercurio. El ventrículo izquierdo se contrae con una fuerza aproximada de 120 milímetros de mercurio. La aurícula derecha con una fuerza de 4 a 6 milímetros de mercurio. La izquierda con una fuerza de 7 a 8 milímetros de mercurio. Todo esto en base a la ley de Frank Starling. Es decir, se contraen con esa fuerza en base a el estiramiento previo de sus fibras musculares. ¿Okay? La arteria pulmonar
la arteria pulmonar, durante la sístole, obviamente la arteria pulmonar no tiene una sístole, pero sí recibe la sangre de la sístole del ventrículo derecho. Acuérdense que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, y cuando la sangre sale del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, esta arteria pulmonar va a tener una presión de aproximadamente 25 milímetros de mercurio, es decir, la presión de la arteria pulmonar es igual a la presión de contracción del ventrículo derecho. Y lo mismo sucede en la arteria aorta. La arteria aorta normalmente tiene una presión sistólica que está dada por sus resistencias periféricas propias, de las cuales acabamos de hablar, más la fuerza con que el ventrículo izquierdo eyecta la sangre. Y esto nos da aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Esos son los valores promedio de las 4 cavidades cardíacas y de los 2 grandes vasos, arteria pulmonar. Insisto, no se les olvide que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la aorta sale del ventrículo izquierdo. Ya sé que se los enseñaron desde la primaria, pero luego de repente se lleva uno cada sorpresa y no quisiera que fuera mi caso. Ahora vámonos a las presiones durante la diástole. Esto es interesante. Cuando los ventrículos se relajan, su presión, ¿sí?, la presión de las paredes ventriculares cae a cero. La presión del ventrículo derecho, la presión del ventrículo izquierdo, la presión de la aurícula derecha, la presión de la aurícula izquierda, cuando se relajan, es decir, cuando no se están contrayendo porque no hay un estímulo eléctrico en circulación que les provoque la contracción, su presión cae a cero. Sin embargo, en los grandes vasos no sucede esto. En los grandes vasos sí hay presión. Claro que hay una presión mucho menor que cuando los ventrículos se están eyectando sangre y pues se están bombeando esta sangre a los grandes vasos, y eso hará que la presión en los grandes vasos sea mayor. Pero durante la diástole sigue habiendo sangre, por supuesto, dentro de los grandes vasos, y esa sangre, junto con la tensión de su pared, tanto de la arteria pulmonar como de la arteria aorta, les genera que tengan una tensión aproximada de 10 a 12 milímetros de mercurio la arteria pulmonar, y de alrededor de 80 milímetros de mercurio la arteria aorta.